La emergencia del Estado crea un problema muy complicado, y el ascenso actual, ¿no? Yo entiendo que hay dos cuestiones sustantivas que impiden la regeneración del sujeto en las sociedades contemporáneas. Una es la expansión del Estado y la otra el trabajo asalariado. El trabajo asalariado, por su naturaleza, es perverso, porque niega todo lo sustantivo humano, igual que lo negaba la esclavitud. Por lo tanto, esto es un choque frontal, mientras que con el capitalismo, mientras otros hablan del capitalismo porque es malo, porque no nos deja consumir lo suficiente, que es el argumentito que ahora de moda, qué malo es el capitalismo porque no nos deja consumir todo lo que queremos, o porque nos empobrece. A mí esas críticas me parecen aberrantes. Yo entiendo que el capitalismo es malo porque niega los elementos sustantivos del individuo en muchos aspectos, pero sobre todo en el acto de trabajar. El acto de trabajar forma parte de la naturaleza humana, tenemos que trabajar, aunque mucho menos que ahora, para vivir, pero el trabajo, al no ser libre, entonces anula, ¿no? No hay una decisión sobre el qué y el cómo, por lo tanto la inteligencia se anula. No hay una decisión sobre cómo hacerlo, por lo tanto las funciones volitivas no se ejercen. Se crea una relación servil frente al empresario, ¿no? Hay una pérdida de la libertad. Todo lo que es humano desaparece en el acto de trabajar. Exactamente igual que en la esclavitud, ¿no? En la esclavitud de los esclavos. Luego trataré también un caso muy interesante esta tarde en el momento de las soluciones, que es la rebelión de Espartaco. La rebelión de Espartaco es un asunto increíble. Analizarlo cuidadosamente. La pregunta por qué Espartaco fracasa, si fracasa, y la lucidez que Espartaco tiene, que no la han tenido las revoluciones posteriores, bueno, pues es una cuestión muy importante, ¿no? Porque quizá el caso de Espartaco nos puede sacar de la situación sin salida que estamos ahora. Daros cuenta que se han hecho montones de intentos de transformar las sociedades contemporáneas, desde, pues, no sé, desde la Comuna de París, vamos a situarnos a través de las revoluciones obreras, hasta, pues, las revoluciones antiimperialistas de hace 20 años. Todos han fracasado, todos. A mí no me vale, por ejemplo, el caso de Evo Morales. Me parece, bueno, Evo Morales realmente me parece funesto, Chávez lo rechazo, y rechazo Cuba o, bueno, cualquier invento, ¿no?, de estos. Pero hay que explicar por qué, ¿no? Yo parto de la idea de que todos estos intentos eran bien intencionados. No puede partirse de la idea. Incluso el mismo fenómeno del estalinismo hay que entenderlo como qué sucede cuando uno se enfrenta a la transformación social con ideas equivocadas, y no explicarlo como a veces pasa desde la maldad de Stalin, o desde un apetito de poder de unas élites, que es verdad que existió, pero no fue el factor decisivo, sino que hay una emergencia de una teoría que es inadecuada, ¿no? Las teorías de la transformación que nos hemos manejado, sobre todo el marxismo en sus diversas variantes, son inadecuadas, porque cometen una serie de errores sustantivos que ya se habían manifestado en el caso de Espartaco. Por lo tanto, entender todo esto nos llevará a comprender mejor el meollo de lo que es el Estado, que interpretaciones quizás simplistas de que el Estado me obliga a hacer esto y yo no quiero. Eso es una parte legítima, ¿no?, pero no es el todo, ¿no? El Estado es mucho más que eso, y es lo que yo entiendo que se debería de poner, ¿no? Incluso, claro, para mí fue muy agradable cuando estudié la emergencia del capitalismo, llegué a una conclusión diferente a la del marxismo. El capitalismo es una creación del Estado, eso es, aquí ya se había dado, y sobre todo en Inglaterra, la flota inglesa necesitaba elementos para el combate que los crea la industria, y esa industria es la que explica la revolución industrial. Yo hago una historia, me gusta mucho una historia del detalle. Si alguien ha leído esa parte, verá que yo entro en cómo eran los barcos de guerra de la época, cuántos cañones llevaban, pero me he dejado muchas cosas, por ejemplo, qué consumo de velas, las velas se hacían con lino, de cáñamo, cómo promueve eso la agricultura industrial. Curiosamente, aquí el primer intento de promover una agricultura moderna se hace hacia 1750, cuando la Marina de Guerra española declara que pagará a precios muy elevados el lino y el cáñamo para los barcos. Entonces, inmediatamente, en muchas zonas, por ejemplo en Granada, se abandona la agricultura de semi-autoconsumo para plantar grandes cantidades de lino y cáñamo que luego se vendían a precios remuneradores a la Marina de Guerra. Eso es el primer caso comprobado de que se está introduciendo un sistema productivo capitalista en la agricultura. Bueno, el primero es la mesta, que está también ligada a los apetitos imperiales de los Austria, los Habsburgo, para conquistar Europa. Entonces la mesta
que es una aberración, ¿no? No sé si entendéis esto, ¿no? No todo lo antiguo es bueno, ¿no? La mesta es una aberración, porque convierte el ganado en sí productor de una única cosa, que es la lana, ¿no? Cuando antiguamente el ganado producía no solamente lana, carne, piel y sobre todo estiércol. Ya la mesta no valora el estiércol, con lo cual se empieza la erosión de los suelos, ¿no? Pero detrás de ello hay un proyecto, porque claro, la lana ¿a quién servía? Al Estado castellano, con los impuestos tan fuertes, para pagar sus guerras y sus proyectos expansionistas. Si vemos, hay detrás un proyecto militar, ¿no? Y bueno, pues esto va sucediendo. Incluso el primer intento de convertir el bosque alto de la península ibérica en mercancía, en semi-mercancía todavía, es la ley de la manera de guerra, que convierte muchos bosques, los expropian a las comunidades rurales para sacar de ellos la madera que necesitaban para los barcos de madera grandes, ¿no? Desde el año 1760, esto lo explico. Por lo tanto, para mí fue muy agradable comprender que el capitalismo históricamente se tiene que explicar a partir de los intereses estratégicos de los estados en el terreno económico. Esto, claro, diferente es de Marx, cuando Marx explica más bien un poco el capitalismo como algo que sucede, ¿no? Como una tendencia espontánea. Yo creo que no, ¿no? Si estudiamos aquí la época de los Reyes Católicos, con la fusión ya de las dos coronas, encontramos un Estado muy potente, ¿no? Un Estado muy potente, con fines expansionistas ya. O sea, el objetivo de la boda entre él y ella era básicamente crear un poder militar que pudiera ser hegemónico en Europa y luego en América, ¿no? Eso es el proyecto que se desarrolla, básicamente, ¿no?